Yo soy Solidaridad. Los niños somos fuente de vida y transformación. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches. Un gran gusto de tener en este programa de Mujeres que Transforman a una niña extraordinaria. Una niña que ya más de 54,000 personas han visto en la entrevista que el senador Gustavo Bolívar hiciera con ella hace unos días en torno al libro que está publicando, El feminismo visto por una niña, y sus 7 años de experiencia, porque empezó a los 3 años. Y también en torno a la escuela de feminismo que ella está fundando, la Escuela de Feminismo AVE. Bienvenida, María Camila, un gran gusto de tenerte entre nosotras y nosotros. No, Gustavo, el gusto es mío y también es un placer para mí estar con todos y todas ustedes. Bueno, soy Luis Guillermo, pero no importa. María Camila, bueno, digo también buenas noches. Hay mucha gente que sigue este programa trasnochando a altas horas de la noche en Europa, porque allá ya es bastante tarde. Un saludo también para ellas y para ellos que nos siguen desde el otro lado del Atlántico. María Camila, bueno, quisiera que complementáramos un poco los puntos de la entrevista que no alcanzaste a profundizar en esa entrevista con Gustavo Bolívar, que yo la he visto varias veces porque me impactó. O sea, me impactó tu espontaneidad, me impactó lo que propones, y por eso creo que es importante que podamos conocer más a fondo sobre las causas que te inspiran, las anécdotas que quieras contarnos más allá de las que ya comentaste con el senador Gustavo Bolívar. Y empecemos entonces, María Camila, con esas anécdotas de tu feminismo a los 3 años de edad. Bueno, tengo varias anécdotas que contar. Unas son más extensas que otras, unas son más divertidas que otras, pero no, sin embargo, no me voy a extender mucho en ese tema, pues porque si no, no me compran el libro donde aparece todo esto. Entonces, ¿qué chiste tiene, no? Entonces, una de la primerita experiencia que tuve como feminista fue también a los 3 años, en el jardín. Me acuerdo que había un niño que nos agredía solamente a las niñas. Pues yo no decía nada, pero sin embargo me molestaba así, o sea, como que me quedaba callada. Pues porque y los profesores no hacían nada, ni la mamá de él, ni las demás mamás. Entonces un día dije, me cansé, así, me cansé. Te cansaste de la violencia patriarcal de ese chiquito. Y me cansé y dije, hagamos algo. Entonces le pedí ayuda a mi mamá para que hiciéramos un cartel, ¿verdad? Donde decía, a una mujer no se le lastima ni con el pétalo de una rosa, ¿cierto? Entonces, el objetivo de este cartel, o sea, lo que quería causar este cartel, o sea, lo que quería causar yo y el cartel, era que la mamá y las profesoras y algunos alumnos también se dieran cuenta de las actitudes que estaba teniendo el niño y que lo, y que lo detuvieran, ¿no? Que le enseñaran que agredir a cualquier persona está mal. Bueno, y te presentaste con el cartel al jardín. Sí. ¿Y qué hiciste con ese cartel? Bueno, el cartel decía, a una mujer no se le lastima ni con el pétalo de una rosa. Entonces, con yo y mis amigas estábamos por el jardín con el cartel corriendo. Pues porque mis amigas también se sumaron como a la lucha, ¿sí? O sea, efectivamente todas las mamás pudieron ver el cartel, lo pudieron leer. Y también la Y mamá de todas ese las, niño, la niña también lo alcanzó a leer.
y la mamá del niño en particular. ¿Y Sí. cómo se llama el niño? O cómo, bueno, no importa el nombre del niño, no lo vamos a exponer aquí. Pero, No lo quiero acordar, por favor. Quiero olvidar esas pero, experiencias. pero ¿qué pasó también con las profesoras? ¿Cómo reaccionaron? Cuéntanos cuál fue el resultado de esa tu primera manifestación feminista. Bueno, me preguntarán ustedes qué impacto tuvo el cartel. Ninguno. Pues porque ahí me di cuenta que el niño no sabía leer, entonces no lo alcanzó a leer. Y las mamás y las profesoras, como que tampoco, ¿no? Como que le enseñaban a los demás, pero ellas no se encargaban de aprender ellas. Entonces, no pasó nada, no hicieron nada, el niño siguió agrediéndonos y ni la mamá, ni las mamás, ni la mamá de ese niño, ni las profesoras hacían nada. Entonces, ya viendo que nada. Y entonces, pero bueno, eso debe haber causado un impacto, que tu ejercicio para defender sus derechos no haya prosperado. ¿Qué impacto generó en ti? ¿Qué te produjo? Pues ahí supe que era la decepción, ahí a mis 3 años, a mi corta vida supe qué significaba la palabra decepción. Creo que también mis amigas hicieron lo mismo. Una decepción, tu primera gran decepción de tu pequeña No, vida de esos años. no les recomiendo vivir esa experiencia, o sea, sí luchar contra el pecado, pero tener una decepción y más a tus 3 años es fuerte. Entonces, viendo que ya nadie hacía nada, ya haciendo el cartel y nadie hacía nada, nadie reaccionaba, mis amigas y yo decidimos tomar medidas más drásticas, ¿me entiendes? O sea, ¿Cómo decidimos es? hacer justicia por nuestras pequeñas manos. Bueno, explícate, porque esas son palabras mayores. Hacer justicia por las pequeñas manos. En fin, ¿Qué viendo significó que eso? pues nosotros decidimos darle una pequeña lección al niño, lo agarramos de los brazos y de los pies y lo sacudimos un poquito, ¿no? No hay agresividad, nadie resultó lastimado en este proceso. No se alarmen, tranquilos, no somos agresivas, ¿ok? Bueno, haciendo Entonces esto, sacudieron al pequeño, pero sin hacerle daño. Lo tomaron de sin los hacerle brazos, de daño, las ¿no? piernas. Era como un pequeño jueguito, pues para que entendiera que no nos gustaba, que nos molesta, era una cosa pequeña, no pasó a mayores. Bueno, ¿y qué impacto tuvo esa sacudida al pequeño? Adivinen, no mentiras, no, yo les voy a contar. ¿Qué Bueno, pasó, en fin, Camila? Camila la Grande. pues el niño como que, como que aprendió a respetar, ¿no? Como de la noche a la mañana, la sacudida, algo le hizo y aprendió a respetarnos a nosotras, a las profesoras y a su propia mamá, ¿no? Y pues ese pequeño acto de justicia fue bonito, ¿saben por qué? Pues porque el niño aprendió a que, a que no se le debe agredir a nadie y que tarde o temprano las personas van a hablar, van a decir lo que iban a hablar, ¿sí? Sobre lo que está pasando. Y creo que también les dejé una lección a mis compañeras, a mis amigas, a mis compañeras, a las profesoras y a las mamás. Pues porque viendo que ellas no reaccionaban, creo que ahora, después de eso como que estaban más pendientes, ¿sí? Como que se encargaban de ver cada injusticia que pasaba en el jardín. Ok, qué bien, Camila, qué bien. Sí, bueno, Además, eso también me dejó un buen mensaje para todas las niñas, para todos los niños, para todas las personas, que no hay que soportar, no hay que sufrir violencias de quien sea, y hay que defender sus derechos, y hay que organizarse. Y aquí lo que demuestras con esa pequeña anécdota es que la unión hace la fuerza. Bien, Camila, pero hablabas también en la entrevista con el senador Bolívar de cómo fuiste fundamentando tu conocimiento del feminismo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué bueno, leíste? ¿En qué?
qué buscaste? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo motivó tu mente esa búsqueda de información en torno al feminismo? Bueno, realmente no puedo decir que sepa mucho del feminismo, ¿me hago entender? Pues porque sí, aunque soy feminista y me considero feminista, las personas me consideren como feminista, bueno, mi familia y pues ustedes, ¿no? Pero, Pero bueno, cuéntanos. en fin, puedo decir que cada día aprendo más sobre el feminismo, porque el feminismo es como un tema, un tema extenso, ¿sí? Un tema largo que toma varios años aprender y Nos contabas del rol de tus padres que te ayudaron a buscar información. ¿Te compraron libros también? ¿Algún libro en particular que te haya impactado? sí, se llama, el cuento se llama Buenas noches para niñas rebeldes. Ah, es un Sí, bestseller mundial. Ah, bien. son varios libros, y este año logré completar la colección, así que me siento muy orgullosa de mí. Pues porque logré completar la colección, ¿no? Además, Bueno, son libros que no son de aquí de Colombia, sino que son de Estados Unidos, pero los traducen al idioma español. Son bastante difíciles de conseguir y algo costosos. Pero en bueno, fin, sí, no dejé descansar a mis papás hasta que me los compraran. Y por fin un poquito, terminé de conseguir todos los libros. un poquito costosos. Tendrían que ser subsidiados para que lleguen a los jardines, a las escuelas, a los colegios, porque realmente enseñan a liberarse desde pequeñas y también para los pequeños que los lean de la mentalidad patriarcal. Sí, Bueno, además hay, eh, ¿y qué otras anécdotas recuerdas de esta pequeña existencia tuya en esta lucha contra el patriarcado? bueno, eh, hay una que, que en el libro está bastante extensa, que está mejor detallada, pero no me voy a extender tanto. Es de, a ver, yo soy una niña que adora, ama los helados. Bueno, Amo los dulces, especialmente los helados. O sea, no puedo vivir sin un helado diario a la semana. No, que es un heladito a la semana no hace daño. bueno, no tanto diario, pero sí a la semana un heladito no hace A la daño. semana un heladito está bien, no hace daño. Bueno, ¿qué pasó con el helado? ¿Cuál es la Bueno, historia del helado? hay un lugar que me gusta mucho por el helado y la comida. Y también me gusta especialmente pues porque le da trabajos a las mamás cabeza de familia, ¿no? Se llama De qué Chris and lugar Waffle. estás hablando? ¿Qué lugar? De Chris and Waffle, se los recomiendo, es muy bueno, Sí, sí. sinceramente. Ahí Promoción está. no pagada. Por allí en muchas oportunidades, sí. Bueno, ¿y qué pasó en Crepes and Waffles? Bueno, ya como ya lo conté antes, es un lugar eh, que, que le da trabajo a las mamás cabeza de familia, ¿no? Entonces un día yo estaba con mi mamá comprando un heladito, yo de lo Bueno, más feliz. que tome nota Crepes and Waffles para que en el futuro te ofrezca helados gratis después de la propaganda que les estás haciendo. Que San Helado Waffle, gratis para María Camila Velázquez Santos. que San Waffle, contrátenme aquí, perfecto, me pueden contactar, no tengo mañana en Bueno, este momento, pero me pueden contactar por algún lado, ¿ok? bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó en Crepes and Waffles? Bueno, pues yo estaba de lo más contenta haciendo fila para mi heladito normal y vi salir un hombre a la cocina, pero con el uniforme, sí, con el uniforme característico para estar en una cocina de un restaurante. Zapata, gorro, todo, o antes. Un Era, me hombre que acuerdo, pequeño, blanco, no, moreno. era alto, grueso. ¿Me hago entender? Sí, sí. Alto, grueso, no gordo, grueso. Bueno, muy bien, muy bien. Y así moreno, así, paz, Ujú. como aquí estoy yo. Bueno,
¿Qué impresión te produjo que un hombre saliera de la cocina de este restaurante? Bueno, hay que aclarar que no me molesta que trabaje un hombre, ¿no? Tanto como que no me molesta que trabaje una mujer. Sino lo que pasa es que, digo, si ese lugar es para darle una oportunidad a que mamás cabezas de familia pudieran salir adelante, ellas solas, con sus hijos en un mundo patriarcal, es bastante difícil. Entonces, me parece una bonita acción lo que hace Chris and Wafer, ¿no? Darle trabajo a mamás cabezas de familia. Entonces, por eso dije que ese lugar se lo podrían estar cediendo a una mujer que salga adelante ella sola y sus hijos, ¿verdad? Bueno, y a quién le hiciste ese reclamo? ¿Con quién hablaste? Bueno, le dice el reclamo a la administradora. Ajá. Entonces ella muy amablemente me dijo que en la cocina hay ollas grandes, sí, grandes y pesadas, Muy pesadas, claro, no muy pueden. pesadas, así, pesadas, un restaurante. Ajá. Entonces me dijo que necesitaba la ayuda de un hombre grande y pesado y grande. Para Pues yo le cargar las ollas, dije, naturalmente. y yo naturalmente también amablemente, también le dije que, ¿por qué no contrataban mujeres que sean altas, grandes, que se hayan tomado la sopa así, gigantes? Que se hayan tomado la sopita desde pequeño. Bueno, Exactamente, ¿no? Pues porque gracias a la sopa soy alta, ¿no? Soy grande. Bueno, eso es lo que dice mi mamá y yo le creo. bueno. Entonces tú también te has tomado la sopita con juicio desde pequeño. Claro, claro, cuando yo tenga más de 18 podría ir a trabajar tranquilamente a Cristian Wafer en la cocina, ¿no? Bueno, María Camila, y entonces, ¿qué pasó con esa conversación? ¿Qué dijo la administradora después de que hiciste esa observación? Un silencio profundo y creo que ella se sentía incómoda, pues porque estaba pensando lo que una niña tenía como 7 años por ahí, lo que una niña de 7 años estaba diciendo y el impacto que causó en ella, ¿no? Creo que causó un gran impacto. Creo que En la ese- dejé sin dormir, espero que haya dormido bien. Espero que no has dejado sin trabajo a ese pobre hombre después de tu observación. No, no, no. O sea, sí causé el despido de, de ese señor, espero que haya encontrado un trabajo pronto. Bueno, que así haya sido. Bueno, María Camila, tú estabas hablando con el senador Gustavo Bolívar de los capítulos de tu libro y viendo la entrevista, tú mencionaste que el segundo capítulo era sobre las mujeres que te han inspirado, pero en la entrevista con Bolívar no desarrollaste ese tema. ¿Cuáles son las mujeres que te han inspirado y por qué? Bueno, una de las mujeres que más me ha inspirado es Frida Kahlo. Tararán, tararán, tararán. Ok, La es Frida Kahlo extraordinaria Frida Kahlo, la y la pintora mexicana, inolvidable Frida Kahlo. la pintora mexicana que adoro con el corazón. Y me duele no haberla conocido, sinceramente. Pienso que me gustaría tener unos añitos más para verla. Para verla en el paraíso, porque ¿dónde la vas a Oh, encontrar? No, pero Frida sin duda fue una gran artista, eh, pero también fue una gran revolucionaria, ¿no? O sea, es una mujer sí, que generó un es, impacto profundo en el México de su época y lo sigue generando tantos años después de su muerte. sí, ella Bueno, ¿por qué, fue, por qué, por qué esa, Frida Kahlo? ¿Quién te mostró a Frida Kahlo? ¿Quién te habló de Frida Kahlo? ¿Dónde viste a Frida Kahlo por primera vez? ¿En qué ícono? ¿En qué camiseta? ¿En qué bolso? ¿En qué museo? ¿Dónde supiste de a Frida ver, Kahlo? les voy a contar una pequeña historia, ¿ok? Era una niña de 6 años, sí, 6, no, 5 años. Uf, yo la conocí muy pequeña y hasta ahora me doy cuenta, oigan, Bueno, ¿y cómo la conociste? en fin, tenía 5 años, 5 añitos.
Iba por la calle en el centro y hay como, ¿cómo explicar? Hay como un barrio, no sé cómo decirlo, sí, como una carretera donde cuando tú sales de trabajar, bueno, a la hora de donde comúnmente salen a trabajar, se hacen muchos vendederos ambulantes, ¿no? Entonces venden cosas, comida, los olores, no sé qué, pero también se hacen artistas que hacen bonitas fotos y no sé qué. Iba caminando normal, cuando volteo, ¡tas! Y veo una pintura, les voy a retratar cómo era la pintura, era una pintura, un autorretrato de Frida Kahlo, pero tenía muchos colores. Era colores por ahí, colores por allá, no había un color fijo, sino eso, como un esplendor de colores. Colores Y que se movían. yo me conecté con la pintura. Era como si estuviera viva. Yo la miré y me miró. Bueno, La pintura te miró o te miró Frida. Me pintó Frida. Te miró Frida. Me miró la pintura de Frida Kahlo y pues, No, pero es que eres una poeta también. O sea, los colores se movían, el retrato de Frida te miraba y te penetró. O sea, te llegó al fondo de tu vista y de tu entendimiento y de tu corazón, según lo que nos estás contando. Bueno, sentí, y cómo supiste que se llamaba Frida en ese momento? a ver, yo estaba con mi papá, yo estaba cogida de la mano con mi papá, pues estaba muy pequeña, obviamente me tenía que cuidar. Cuando yo volteé, le hice así, insistentemente a la mano de mi papá. Y yo le pregunté, ¿quién es ella? Y señalé a la pintura. Y mi papá miró la pintura, me miró, me sonrió y me dijo, ella es Frida Kahlo. Y yo le Anda, qué dije, bonito. ella es Frida Kahlo y ella se reconoce por hacer autorretratos. Y yo, Frida Kahlo. Y todo el camino con Frida Kahlo en la mente. Frida Kahlo, Frida Kahlo, Frida Kahlo. Llegué a mi casa pues me puse a buscar en el internet. Duré toda una tarde, noche. Eso fue como hasta las 9 de la noche. Para una niña de 5 años, 9 de la noche es muy tarde. Para los que se acuestan más tarde, por favor. Era muy tarde para mí. Entonces yo vi videos, vi pinturas, vi relatos, vi resúmenes, vi imágenes, vi más pinturas, vi de todo. Entonces, desde ahí supe quién era Frida Kahlo. Entonces, todos los días iba a buscar quién era Frida Kahlo y aprender sobre más de ella. Y así fue como me empecé a aficionar a Frida Kahlo. Entonces, mis papás se empezaron a dar cuenta de mi pequeña afición por Frida Kahlo. Entonces me empezaron a comprar más cosas de Frida Kahlo y yo feliz de la vida con mis cosas de Frida Kahlo. Bueno, Es de y Frida Kahlo. Frida Kahlo fue una mujer que sufrió mucho desde ese terrible accidente, un tranvía que casi la mata, que la dejó casi paralítica. Eh, Además, pues con un hombre que amó y que la amó, pero que también la hizo sufrir, ese gran y extraordinario artista mexicano, el gran muralista Diego Rivera, que era enorme, es decir, que se tomó la sopa con mucho juicio, Hay, enorme, hay un frente, dicho que frente dice a la a dignidad Frida Kahlo, de Frida Kahlo. a Frida Kahlo y a Diego Rivera le decían el elefante y la paloma. O sea, la paloma era Frida y el elefante era Diego. Sí, sí, eso los describe muy bien, el elefante y la paloma. Pero bueno, ¿cuáles son los mensajes de Frida Kahlo que te impactan? Si quieres compartir esos mensajes con nosotras y nosotros. A ver, voy a empezar lo que causó la historia de Frida, la historia de Frida Kahlo en mí. Sinceramente, viendo cómo fue su vida y lo difícil que fue, pero viendo que a ella no le gustaba que le dijeran que tuvo una vida difícil, me causó mucho impacto, ¿sí? Me puso a pensar mucho y me di cuenta que en sus pinturas contaban grandes cosas, o sea, ella se expresaba de esa manera y contaba cosas tristes, pero los colores eran como que le daban vida.
Sí, eran colores no neutros, sino verde, rojo, amarillo, morado, azul. Los colores son la antípoda del sufrimiento, ¿no? Yo creo que era la mezcla entre el sufrimiento y el carácter, la fuerza y la esperanza, ¿no? Es eso que uno puede ver en sus pinturas. Sí. ¿Y qué mensajes? Bueno, ¿qué mensajes de ella quieres compartirnos? Bueno, si me permiten, voy a leer un mensaje que ella, un mensaje, sí, así. Cuéntanos. A ver, te escuchamos. Te vas a decepcionar mucho si caminas por la vida pensando que la gente siempre hará por ti igual que como tú has hecho por ellos. Haz el bien y no esperes nada a cambio. Esa es una frase muy cristiana, muy del mensaje de Jesucristo. Justamente escribí una columna para Semana Santa hablando de los mensajes principales de Cristo a favor de la paz y a favor de los derechos humanos. Y el mensaje central de Cristo es justamente que venimos a este mundo es a servir y no a ser servidos. Yo creo que eso también me impactó desde muy joven para mi lucha en la defensa de los derechos humanos. Si uno se dedicara a la defensa de los derechos humanos pensando en que lo van a aplaudir, que lo van a querer, que lo van a comprender, pues uno sufriría terriblemente, porque en primer lugar te ganas muchos enemigos y en segundo lugar, pues no hay mucha gente a comprender tu labor, terminas también estigmatizado, difamado, perseguido. Pero bien, me parece impresionante esa frase de Frida Kahlo y te confieso que no la conocía, nunca la había leído, así que qué bien que la cites. Y esperamos, voy a leerla y voy a buscarla porque también la quiero citar en mis conferencias y no olvidaré el origen de la reivindicación de esa frase en palabras de una niña. Bueno, ¿y qué impacto ha tenido eso para ti, esa frase que dice, que te cuenta, que te explica a ti? Pues a mí también me impactó mucho, así como tú decías, que si yo quiero ser defensora de los derechos humanos, si yo quiero defender a mi pueblo, a mi país, no debo hacerlo por la fama, no debo hacerlo porque me ladren o me aplaudan o me quieran o lo que sea, sino debo hacerlo por ellos, debo pelear por ellos y no debo callarme ante las injusticias. Y esa frase me dijo que posiblemente cuando yo haga cosas no puedo esperar lo mismo y que en esta lucha, me enseñó a no valer de nadie, ¿ya? ¿Me hago entender? Me enseñó a si alguien me hace algo, salir adelante. O sea, cualquier obstáculo, yo veo cómo lo atravieso, pero lo hago. Bueno, vaya, eso es lo que forma el carácter, justamente reconocer esas experiencias de quienes nos han abierto caminos y sin duda tú también estás abriendo caminos con tu vocación, con tu inteligencia y ojalá que todas las personas que siguen esta conversación contigo y las futuras, porque vas a tener muchísimas, puedan llegar a seguir también tu propio ejemplo, abrir mentes, abrir corazones y avanzar. Bueno, yo hablaba de que Frida fue una revolucionaria, efectivamente lo fue, una mujer que estuvo profundamente comprometida en las luchas políticas por la transformación de su país, pero también por sus reivindicaciones feministas en contra de esa sociedad profundamente machista como ha sido la sociedad mexicana. Eh, Era una mujer adelantada realmente a su época. A mí me ha impresionado mucho. He estado en Ciudad de México visitando su casa, su museo, y pues se lleva uno esas profundas emociones que uno no puede olvidar. Hoy es Sí, un ícono universal y aparece en camisetas y aparece en bolsos y aparecen stickers de todo tipo, pero ojalá quienes se ponen esas camisetas, se ponen esos bolsos, comparten sepan esa, realmente quién es Frida Kahlo. efectivamente vayan a estudiarla y la conozcan como tú la estás conociendo. ¿Qué Sí, más? ¿Algún otro mensaje de Frida que quieras compartir esta tarde, noche con nosotros? ella en sus pinturas, ella, si se dieron cuenta, ella se dibujaba mayormente por autorretratos.
Una de sus principales como razones por hacer los autorretratos, ella se dibujaba como fea, ¿sí? Gente en ese tiempo veía sus dibujos como abstractos, como si se dibujara fea. Y ella lo hacía por romper estereotipos que tenían hacia la mujer, ¿verdad? Y eso es algo que me llamó mucho la atención, que es una bonita forma de decir que no tengan más estereotipos contra las mujeres ni contra nadie, porque los estereotipos son feos, digo yo. Además, ella no solamente rompía estereotipos con sus pinturas, sino también con su forma de vida y de pensar, porque creo que ella era un espíritu libre que hacía lo que quería, pero no le hacía daño a nadie realmente, porque así como tú lo dices, ella tenía una mentalidad más allá de su época, ¿sí? Que su época no podía entender, no podía comprender. Y la sociedad la miraba como una loca, como si le faltaba un tornillo, pero pero la que realmente estaba loca es el sistema patriarcal y machista. Bueno, vaya, qué frase, a la que le faltaba un tornillo a la sociedad entonces. Y no, has tratado un tema que es complejo, que es profundo, y es justamente cómo se refleja el sufrimiento y como decíamos antes, cómo se refleja al mismo tiempo el valor, el coraje, la esperanza, porque Frida Kahlo, tú dices, era un espíritu libre, pero estuvo atada a una cama muchos años, a una silla de ruedas, sufrió unos tratamientos, cirugías, unas cosas impresionantes que uno dice de dónde sacaba tanto valor y tanta fuerza esa mujer. Bien, Camila, ¿algo más sobre Frida Kahlo? ¿Algún otro mensaje que quieras mencionar? Hay un mensaje muy importante para mí y también es muy importante para mi escuela de feminismo AVE, pues porque ya verán, es nuestro lema, sí, es nuestro lema. Y es, pies para que los tengo, y tengo alas para volar. Eso, qué frase. Pies para qué los tengo si tengo alas para volar. Bueno, sí, yo creo que en nuestros momentos más difíciles, en nuestras depresiones más profundas, como tú dices, en los momentos en que nos caemos, siempre tenemos que ver más allá y que es posible volverse a levantar y que en medio de la oscuridad en algún momento la luz va a aparecer para iluminarnos un camino de libertad, de liberación, de tantos estereotipos como tú dices, de tantos tabús como tú mencionas. Extraordinario, Camila. Más adelante vamos a hablar de tu escuela de feminismo AVE, porque a mí me impresiona no solamente que estés escribiendo un libro a tu edad sobre feminismo, sino que además estés creando una nueva escuela de feminismo, porque el feminismo es muy mal interpretado por muchas personas, incluso rechazado, se genera un sentimiento adverso a quienes se reivindican como feministas, incluso entre las mujeres, entre muchas mujeres que no comprenden cuál es el alcance de la reivindicación de sus propios derechos y ven a las feministas como unas locas, como la sociedad en su época veía a Frida Kahlo como una loca a la que le faltaba un tornillo. Eh, pero bueno, ¿qué otras mujeres te han inspirado, María Camila? Bueno, otra mujer que me ha inspirado es Rosa Parker, ¿sí? Una defensora de derechos humanos de Estados Unidos. Ella era grande y fuerte, bueno, Grande y fuerte, bueno. no en la vida real, pues porque la vida real era delgada y pequeña, pero ella era grande y fuerte en sus argumentos, ¿sí? En cómo pensaba y cómo defendía a la gente, ¿sí? En Estados Unidos, bueno, y en todo el mundo hay racismo, sí, hay racismo, pero antes era mucho mayor, ¿sí? Como que se incrementó más, ¿verdad? Entonces, ella luchaba también contra el racismo. Y una de las anécdotas más conocidas de Rosa Parker es la del autobús. Cuéntanos la historia del autobús. Yo la conozco, pero quiero escucharla en tus palabras, María Ok. Camila. Em,
como existía grandes tasas de racismo, los clasificaban. ¿Y qué Perdón, pasó? es que los ¿Qué pasó? clasificaban, o sea, escuelas para blancos, escuelas para negros, baños para blancos, baños para negros, cafeterías, eh, trabajos, ropa. Escuelas para blancos, escuelas para negros. Sí, Y, entonces en el autobús pasaba lo mismo, sillas para blancos y sillas para negros. Y como el mundo es injusto, pues antes lo era más, ¿no? Entonces habían más sillas para blancos que para negros. Entonces ellos tenían que ir arrinconados, tenían que soportar las críticas y las malas miradas y todo eso. Entonces Rosa Parker un día se subió y vio que había una silla libre y ella se sentó en donde supuestamente era un lugar para blancos, ¿verdad? ujú. Ella se sentó y recibió malos comentarios, malas críticas, le escupieron, le golpearon, la metieron a la cárcel, pero ella siguió luchando por lo suyo. Ella al sentarse en esa silla fue como una protesta pacífica a lo que estaba pasando. Bueno, era la mentalidad de lo que pregonaba también Martin Luther King, otro hombre extraordinario que fue Premio Nobel de la Paz, que finalmente fue sacrificado y según se conoce, fue el propio gobierno de los Estados Unidos a través del FBI que decidió el asesinato de Martin Luther King, luego de Malcolm X, otro personaje extraordinario en la defensa de los derechos civiles y contra el racismo en los Estados Unidos. Bueno, esos personajes se convirtieron en símbolos mundiales. Bueno, seguramente tienen muchas mujeres de las cuales hablar. Menciona una más y seguimos con otros capítulos de tu libro, María Camila. Bueno, como tú lo dijiste, la lista es larga, entonces me cuesta como elegir a una. Bueno, Em, Me voy a ir por una que no es tan conocida, ¿cierto? Y uh-huh. pues hay que hacerla conocida, pues porque ella hizo grandes aportes a Bolivia, que ya les voy a explicar quién es. Ella se llamaba Juana Zurduy. Juana Ella, Azurduy. Oye, Zurduy. te confieso, Camila, que no la conozco. No sé quién es Juana Azurduy. Yo he leído mucho sobre historias, sobre las luchas por la independencia, pero no había escuchado hablar de Juana Azurduy. ¿Quién es Juana Azurduy, Camila? Juana Zurduy es una mujer que peleó por la libertad de Bolivia, en ese entonces Alto Perú, ¿verdad? El Ella Alto Perú. luchó Solo, el solo Alto se Perú. llamó, solo se llamó Bolivia después de la liberación y de los grandes triunfos de Antonio José de Sucre, enviado por Bolívar y libertando el Alto Perú, que efectivamente luego por homenaje a Simón Bolívar decidieron que esa nación nueva independiente se llamase Bolivia. Y bueno, entonces Juana Zurduy, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que la hace particularmente famosa? Juana Zurduy también era una revolucionaria. Em, ella creció, ella tuvo una infancia feliz, pero el resto de su vida no fue así, ¿sí? Eh, ¿Por qué? ¿Qué le pasó a ella en su vida de niña? los papás eran campesinos y se murieron, entonces ella le tocó crecer huérfana y ella se escapó del orfanato, le tocó vivir una vida bastante fuerte. Pero ella era valiente, ella tenía bastante valentía que mostrarle al mundo. Entonces estaban buscando reclutas para unirse a la revolución, ¿verdad? Para... Entonces ella se unió a pesar de las críticas que no la querían aceptar porque era mujer. Sin embargo, ella se metió, ella logró estar ahí y ella peleó y luchó por su Alto Perú, que ahora se llama Bolivia, y ella peleó con mucha más valentía que muchos hombres y eso creo que la hace merecedora de ser conocida, pues porque la historia está contada por hombres y no emiten, o sea, no cuentan como las mujeres también
aportamos en la historia. Bueno, así es, María Camila. En mi libro Sombras y Luces de la Democracia tengo un capítulo dedicado a las mujeres que en este país, nuestro país, bueno, digo, en este país, nuestro país, estoy ahora en el Ecuador observando las elecciones. Pero sí, fuimos un solo país, fuimos la gran Colombia, el sueño de Bolívar que fue destruido por gente mezquina. Eh, pero allí hablo de nuestras mujeres, las que nacieron en ese territorio que entonces se conocía como la Nueva Granada, hablo de la, de la cacica La Gaitana, hablo de Antonia Santos, hablo de una joven extraordinaria también, Policarpa Salabarrieta y Salabarrieta. muchas otras. Ella también va a estar en mi libro. Bueno, muy bien, María Camila. No, extraordinario, voy a leer sobre Juana Zurduy, como digo, no la conocía. ¿Y qué otros capítulos tiene tu libro? Ya ese, nos has dicho, le decías a Bolívar que el primer capítulo era tu historia y las anécdotas, ya nos has hablado un poco de tu historia, de tus anécdotas, otras distintas compartiste con el senador Bolívar en esa conversación. Yo también tengo que reconocer que hay muchos micromachismos que no superamos y que pues crecemos en una sociedad profundamente patriarcal. Yo me acuerdo que incluso mi abuela materna, cuando queríamos entrar a la cocina a ayudar en algo, nos decía, los hombres en la cocina huelen a rila de gallina y nos sacaba a escobazos. Bueno, también porque nos goloseábamos, nos comíamos las arepas deliciosas que ella hacía o las tajadas. Bueno, también habían otras razones para sacarnos de la cocina, pero nunca nos enseñaron a lavar un plato, a preparar una sopa, a hacer un arroz, porque ese era el oficio destinado para las mujeres. Pero bueno, tú hablabas de otros capítulos de tu libro. Cuéntanos de esos otros capítulos. Bueno, pues como tú le decías, mi libro está separado en libros, en libros, en capítulos. Ya hablamos del primer capítulo, mi historia, el segundo capítulo, las mujeres que me inspiran, y el tercer capítulo es sobre las violencias que sufren mujeres, niños y niñas. Es un capítulo bastante fuerte, pero es un tema que se toca y si se toca no se da la bastante información que necesita o no se da como la atención que necesita, ¿sí? Porque que una mujer tenga que pensar dos veces lo que se va a poner para poder salir a la calle sin que sufra acoso sexual por la calle, por un extraño, es fuerte. O que las mamás estén preocupadas de dejar a sus niños o niñas en casa solos, por a casa solos con un familiar por temor a que vayan a ser violados. O que una mujer tenga miedo de iniciar una relación amorosa por miedo de ver de ver el lado oscuro de su pareja, ¿sí? Y es algo que sucede más de lo que pensamos, porque si ustedes se dan cuenta, las estadísticas dicen que la mayor tasa de violación ocurre en la casa, donde se supone que tú debes estar del exterior, ¿sí? Donde te deben cuidar, pero lamentablemente no es así. Sí, no, es un tema ciertamente muy duro, Camila, ¿no? Yo creo que muchos hemos conocido tristes episodios de esa naturaleza que son vergonzosos, que son dolorosos y que tienen que ser superados. Y bueno, sí, vamos a ver cómo una niña de tu edad puede tratar un problema tan complejo, tan difícil, tan profundamente violento como ese, ¿no? Porque pues, tú lo resumiste en pocas frases y de manera muy sabia. El feminicidio, las violaciones sexuales contra niñas y niños por parte de gente muy cercana de la familia, por sus propios parientes, la falta de educación sexual que acompaña todo eso, la falta también de mayor compromiso de las propias familias y de la sociedad para,
para denunciar a quienes abusan de sus niñas o de sus niños, y va atravesado a muchos silencios que se tejen en torno a esa problemática. Sí, ¿Quieres precisamente decir? en ese capítulo también hablo sobre la educación sexual, que es algo importante, pero es un tema tabú. Creo que en el mundo también, en Colombia y en el mundo, tema tabú hablar de relaciones sexuales. Es como que, ay, está hablando de eso, ¿qué dijo? No. Sí, es muy extraño que un papá o una mamá le explique a su hijo qué es, o que en un colegio, tanto privado como público, se tenga una clase de educación sexual o en las universidades. Sinceramente pienso que es un tema importante que tenemos que dejar, tenemos dejar, tenemos que dejar la costumbre de que sea tabú, porque así los niños podrán saber más sobre ese campo y poder avisar, saber que es una violación, entonces así no quedarse callados. O también para prevenir embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual o cosas así. Y me parece importante que en los colegios, en las casas y en las universidades se tenga en cuenta este tema. Digamos, a mí me tocó una familia donde a mí me explicaron esto desde muy pequeña y me siento agradecida de lo que hayan hecho, de lo que hayan hecho, De lo que han de hecho lo en que han hecho. tu Eso. bueno, un agradecimiento también para tus padres que con madurez han sabido tratar estos temas contigo tan complejos, tan profundos. Y no, sin duda, ansioso estaré, María Camila, de leer también ese capítulo para ver cómo lo tratas y cómo tratas ese tema de la educación sexual. Y sin duda, la falta de educación sexual contribuye a que se reproduzcan muchos escenarios de violencia contra las niñas, contra los niños, contra las mujeres. Y eso, como tú lo mencionas, pues hace parte de, de- de políticas públicas equivocadas o inexistentes sobre la materia y todos los tabús que se esconden también detrás de las religiones. Y eso es lo que termina facilitando que en torno a la sexualidad haya tanta perversión, tanto morbo, tanta manipulación, y no permita que haya sociedades libres que se liberen en primer lugar de esos tabús. Eh, pero bien, María Camila, sigamos. ¿Cuáles son los otros capítulos de tu libro? Ya nos está, uy, el tiempo pasa, ya no nos quedan sino 12 minutos de conversación y quiero que lleguemos también a tu escuela feminista AVE, que nos expliques eso. Pero, ¿qué otros capítulos tiene tu libro? Sinceramente les pido disculpas si toco los temas rápidos, pues porque el tema de mi escuela de feminismo es bastante extenso y veo que nos queda poco tiempo. Entonces no puedo decir las cosas, muchas cosas de las que quiero decir, entonces espero que haya otra oportunidad para decir lo que no alcancé a decir. Sí, habrán muchas más oportunidades, Camila, y no solamente para tu vida, sino para la sociedad, para las familias, para las mujeres, para las niñas, para los niños, para los hombres, muchas más oportunidades para escucharte y aprender de ti. Bueno, ¿y qué pasó entonces? ¿Cuáles otros capítulos Bueno, el cuarto capítulo es sobre las organizaciones que defienden el derecho a la mujer, ¿verdad? los derechos de la mujer? Sí, Debido, ¿cuál? debido al sistema patriarcal y machista y mucho, el derecho de la mujer se ha visto, el derecho a la mujer ha sido bastante pocos a como los tienen los hombres, ¿verdad? Entonces hay organizaciones que pelean, que luchan porque esos derechos sean reconocidos también para nosotros. Sí, está como Humanas, Casa de la Mujer, Estamos Listas, y una de las que considero muy importantes, si no es que digo que es demasiado importante, es ONU Mujeres, que son varios hombres y mujeres que luchan por los derechos de la mujer y me parece muy bonito lo que hacen, debido a que también es una organización muy grande, pero una organización que es muy grande, pero que no se le da el reconocimiento que merece, tanto como los otros, ¿sí? Porque se le da más
perdón, tengo la lengua trabada. Se le da más reconocimiento a cosas que no nos aportan nada a la vida, sinceramente, y que no tienen ningún propósito que nos beneficie a todos y a todas, ¿verdad? Sí, conozco esas organizaciones y muchas otras, pues porque he sido defensor de derechos humanos y llevo años también respaldando las luchas feministas. Recuerdo una anécdota para que ustedes se imaginan que en la patria de los derechos humanos, donde nació la Revolución Francesa, donde se estableció la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, allí también se terminó pasando por la guillotina a una mujer extraordinaria que redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, Olympe de Gouges. Hay que leerla, hay que conocerla porque fue una mujer extraordinaria también en su época y los propios revolucionarios jacobinos terminaron condenándola a la muerte y pasándola por la guillotina. También escribí sobre eso a propósito de mis delirios cuando tuve COVID el año pasado. Entonces conté las pesadillas de lo que significaba para mí ese episodio, yo viajando en la historia, hablando con Robespierre y Danton, tratando de convencerlos que no fueran a matar a esa mujer tan bella, y una y otra vez la cabeza de ella rodaba sobre mis pies y me salpicaba la cara. Unas escenas perdón que te hable de estas cosas, María Camila, del terror. Pero así pasaron, digamos, así ha sido también la historia, porque los derechos de las mujeres se han construido también sobre la sangre de muchas, sobre la libertad de muchas, no ha sido concesión gratuita de hombres bondadosos que decidieron un día reconocer que las mujeres tenían derechos, sino que ha sido un proceso muy complejo. Y hablando de Francia, Ha sido una lucha. No, yo sé que tú eres la protagonista de este programa, pero es que me acordé de una anécdota que me toca mucho, y siendo secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos en París, yo propuse cambiar el nombre de la federación, porque la federación en francés se llama Federación Internacional de Ligas de Droits de l'Homme, ¿sí? La Federación Internacional de las Ligas de Derechos del Hombre. Yo decía, ¿cómo en pleno siglo XXI vamos a seguir llamando a nuestra federación de esa manera? Bueno, invoqué todas las razones para que la llamáramos Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, no de Derechos del Hombre. Y perdí ese debate. Imagínate que lo perdí con los franceses y con la Liga Francesa de Derechos del Hombre, que se llama así, la Liga de Droits de l'Homme. Y no, esa fue también una pequeña gran decepción en mi historia en defensa de los derechos humanos. Pero bueno, ¿cuál otro capítulo, María Camila, tiene tu libro? Bueno, ya estamos en el penúltimo capítulo. Es sobre los tipos de feminismo. El feminismo, una palabra mayor, Camila. ¿Cuándo descubriste que no había un feminismo, sino que había muchos? si les soy sincera, me di cuenta el año pasado, a principios del año pasado. Bueno. Es que, como les digo, el feminismo es algo que se aprende todos los días y es algo que casi nunca vas a terminar de aprender. Y pues, 7 años, digo que es poco, ¿no? Para mí, a cambio de muchas mujeres, ¿no? Que llevan más de 30 años en el feminismo. Que posiblemente yo algún día también llegaré a ese número, pero bueno. Bueno, háblanos entonces de esas escuelas de feminismo. ¿Cuáles son las que tú conoces? ¿Qué es lo que conoces de esas escuelas? Yo solamente conozco 3. Oigan, hay muchas más. Eso es una lista bastante larga. Solamente conozco 3. Conozco las principales y, las principales son el feminismo radical y el feminismo liberal. Y la otra es el feminismo socialista. Ajá. Bueno, ¿y qué te ha enseñado eso? O sea, ¿cuáles son las diferencias básicas entre un feminismo y el otro? ¿Y por qué tú llegas a formular una nueva escuela de feminismo? ¿Por qué? ¿Cuál es tu lectura sobre ese tema? A ver, voy a explicarles qué son los 3 feminismos brevemente, o sea, va a ser cortico. Si quieren saber más, hagan como yo empecé.
buscando en Google. Okay. Y leyendo tu libro, porque seguimos haciéndole propaganda a tu libro y lo vamos a comprar. Bueno, sí, Gustavo Bolívar dijo que también te apoyaría en el lanzamiento del libro. Bueno, entonces hablas del feminismo liberal o libertario, hablas del feminismo socialista y radical. Bueno, de lo que yo recuerdo, yo aprendí sobre el feminismo socialista desde Flora Tristán, en esas luchas de esta mujer extraordinaria de origen peruano en Francia, recorriendo todo el país, incitando a los trabajadores a la huelga por la defensa de sus derechos. Una mujer maravillosa, una mujer increíble. Y les recomiendo a los que no lo hayan leído, leer una obra extraordinaria de Mario Vargas Llosa que se llama El paraíso en otra esquina, donde cuenta la historia de Flora Tristán y de Paul Gauguin, el gran artista también francés que resultó ser nieto de Flora Tristán. Y también luego a Simone de Beauvoir, esta gran francesa que fue la compañera de toda la vida de Jean-Paul Sartre, que a mí me inspiró mucho, ¿no? Esa obra extraordinaria que rompió estereotipos, el segundo sexo que le mostró a otras mujeres, a las mujeres del mundo, otra manera de ver su vida, de poder disfrutar a sí mismas, de cambiar, de atreverse a ser libres, marcó otra historia. Y bueno, muchas otras, pero pues lo leeremos cómo tú lees esas cosas, esas escuelas del feminismo en tu libro. Pero ya como nos queda poco tiempo, Camila, háblanos, solo nos quedan 3 minutos, Camila, de tu escuela de feminismo, perdona los minutos que te quité con mi manera de recordar. Háblanos de tu escuela de feminismo AVE, algo mencionaste con el senador Gustavo Bolívar, pero ¿qué significa y por qué tienes que crear otra escuela? ¿Por qué no te matriculas en una de esas? ¿Por qué significa eso para ti? Les voy a explicar. Algunas personas tienen un concepto del feminismo que es una lucha contra los hombres. Pero sinceramente yo no creo eso. Yo creo que bueno, no es que crea, es que es una lucha con los hombres para destruir el sistema patriarcal y machista, ¿verdad? Es una lucha con las mujeres machistas, es una lucha con los hombres, niños, niñas, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad. Es con todos, es una lucha para acabar todo este sistema, ¿verdad? Y te preguntarás tú, bueno, se preguntarán ustedes también, los demás, ¿por qué no me matriculé en otras escuelas y no creé la mía? Sinceramente, pienso que algunas cosas están bien, pero otras cosas están mal, ¿verdad? Digamos, en el feminismo radical, les parece mal que una mujer se maquille, ¿sí? Por así decirlo, no es que sea así. Pero en el feminismo liberal piensan que una mujer sí se puede maquillar y que puede ser femenina. Lo que yo pienso es que una mujer puede hacer lo que quiera sin que cause daño a los demás. O sea, por ejemplo, maquillarse no le causa daño a los demás. Pero lo que estoy en contra Vestirse es como quiera, como tú dijiste, vestirse como quieras. vestirse como quiera y no le causa daño a nadie y no le hace mal a nadie ni nada a nadie, ¿verdad? Pero lo que no estoy de acuerdo es sobre los comerciales de belleza, que ponen a la mujer ponen a un tipo de mujer que es como la mujer perfecta, la mujer más bonita, que así todos deberían hacer. Sinceramente pienso que no hay mujer perfecta. Todas somos mujeres y todas somos perfectas, todos somos únicos. Y eso es lo que es verdadero. Todos somos únicos y eso es lo que nos hace especiales. Entonces, no hay mujer perfecta, no hay hombre perfecto, y eso es lo que yo creo. Entonces, por esas razones, creé mi propia escuela, ¿verdad? Porque aunque yo no comparte esos ideales, los respeto, pero no los comparto. Explicabas con el senador Bolívar que tu escuela de feminismo se llama AVE. ¿Por qué AVE? Lo contaste allí, pero quiero que lo vuelvas a contar. ¿Por qué se llama AVE? Les voy a explicar qué significa el nombre y por qué le puse así. AVE
es para que las mujeres sean libres y puedan volar en el cielo azul, ¿sí? Para que no se les corten las alas y puedan volar libremente, así como lo hacen los hombres, ¿sí? Y eso tiene el significado A, pero las letras también tienen como el significado. Pues porque A de amor, B de, espérate, A de amor, B de valentía, E de esperanza e emancipación, ¿verdad? Sí, sí, mencionabas una frase de Frida Kahlo extraordinaria. Sí, ese es nuestro lema. Y es para que los tengo si tengo alas para volar. Bueno, llegamos al final, 7:31 de la noche. Se nos quedaron muchos temas por tratar, María Camila, y seguramente te vamos a volver a invitar. Me- Pero bueno, dinos cuál es tu mensaje final. Tú le dijiste al senador Bolívar que quiere ser presidenta de la República y que bueno, que quiere ser la presidenta más joven de la República, en la región, en las Américas. Pero bueno, según la Constitución política, solo podría ser presidenta de la República a tus 30 años. ¿Para qué quiere una niña llegar a ser presidenta de la República de un país tan violento como este, tan desinstitucionalizado como este? ¿Por qué quieres ganarte semejante problema? Querer gobernar un país que para muchos es ingobernable como este. Precisamente por eso, pues porque aunque no les guste, Colombia es un país corrupto e injusto, donde suceden bastantes injusticias, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, niños, niñas, adolescentes, adultos de mayor edad. Y para eso quiero estudiar, para que tratar de lograr que esas injusticias, que esa corrupción se termine. Y también quiero causarle en todo el mundo, ¿no? Pero voy a empezar por, Muy bien, muy bien, muy bien. voy a empezar por mi pueblo, claramente. Eh, También voy a estudiar para que los niños tengan, para que los niños tengan como las herramientas para poder salir adelante, ¿sí? Pues porque hay muchos que no logran tener una educación, o que no tienen un papá, o que no tienen una mamá. Pero yo nací con esos, yo nací gracias a Dios con esas herramientas, por así decirlo. Y yo voy a estudiar, voy a trabajar, espera, voy a estudiar, voy a trabajar y voy a ser presidente de este país también para eso, para que ellos puedan lograr tener estas herramientas, para que la educación gratuita sea mejor, para que no se tengan que despertar a las 4 de la mañana para ir a un burro a su colegio y cosas así, ¿verdad? Para eso quiero ser presidente de este país, no para que el pueblo me sirva a mí, para yo servirle a mi pueblo, para yo, a ver, ¿cómo decirlo? A ver, una palabra, es que no hay palabra que pueda describir precisamente lo que quiero hacer y lo que quiero llegar a ser. Pues porque no es que quiera ser, como ya lo dijimos, no es que quiera ser, llegar a ser famosa, quiero es que Colombia sea una oportunidad para jóvenes, para niños y para adultos también, ¿verdad? Para que sea una mejor Colombia. Una mejor Colombia, bueno, maravilloso, maravilloso, María Camila. Como lo dijo Bolívar, yo espero estar vivo dentro de 20 años para acompañarte en esa lucha política y no solamente votaré por ti, sino que te haré campaña. Y Bolívar, el senador Bolívar se ofreció a ser tu jefe de debate y espero que tenga también muchas energías y yo tenerlas 20 años más tarde para impulsarte en ese camino, para que puedas realizar tus sueños, que finalmente también son los sueños de miles de hombres y de mujeres, de jóvenes, de niños y niñas que también sufren y que también quisieran que se transforme esta dura realidad. Gracias, María Camila Velázquez Santos, Camila la Grande. Yo no te voy a decir Camilita eh, porque me quedó claro luego de la entrevista con el senador Bolívar que no te gustan esos diminutivos. Camila la Grande, muchas gracias. Yo creo que sigues inspirando y vas a inspirar cada vez más a decenas de miles de personas, más de 54,000 personas vieron tu video de la entrevista con el senador Bolívar. Eh, y esperamos que mucha gente más te siga escuchando y sobre todo que te acompañen y te ayuden a expandir esa escuela de feminismo AVE. Muy buenas noches
María Camila, muy buenas noches a todas y a todos los que nos han seguido en esta hora extraordinaria de mujeres que transforman. Un abrazo. Si me lo permiten, puedo terminar con una frase. Es cortica, no nos vamos a extender mucho, ¿sí? Bueno, claro que sí, María Camila. Con esa frase también es de Frida Kahlo. Es de Frida Kahlo. Otra frase de Frida Kahlo, bueno, a ver. Dice, solía creer que era una persona más extraña del mundo. Luego pensé que entre tanta gente en el mundo debería haber alguien que se sienta como yo, estrafalaria y defectuosa. Me imagino que ella está allá afuera pensando también en mí. Bueno, si lees esto, sepas que sí, que es verdadero. Estoy aquí y soy tan extraña como tú. Y precisamente creo que yo también soy la persona que ella estaba buscando. Yo soy la extraña. Hola. Y Bueno, creo que también miles de jóvenes que también quieren cambiar el mundo, como Francisco, que es un gran ejemplo, también son extraños y que también queremos causar que sea una gran Colombia. Una cosa que lamentablemente adultos y personas de los años pasados no pudieron lograr que Colombia y que el mundo sea justo. Entonces, nos lo cedieron a nosotros y nosotros con mucho gusto sí vamos a hacer que Colombia sea justa y que sea una mejor Colombia y que el mundo también. bueno, hablas de Francisco Vera, que también quiere ser presidente de la República, que tiene 11 años de edad como tú los acabas de cumplir, me decías antes de empezar esta entrevista. Y bueno, el senador Gustavo Bolívar quiere invitarlos a los dos a un conversatorio y sin duda que será una ocasión extraordinaria escuchar a dos pequeños, dos niños como ustedes, con esas mentes tan abiertas y prodigiosas, compartiendo sus luchas. Y también yo sigo a Francisco y también le haré campaña a Francisco cuando quiera ser presidente de este país. Y sin duda que nos enseña Francisco todas las semanas con sus mensajes en torno a la defensa del medio ambiente, de la democracia, de la paz. Y lo vi convocando incluso un encuentro mundial contra la violencia en Birmania, contra la represión de la junta militar que dio el golpe de Estado el pasado 1 de febrero. Digo, bueno, y este chiquillo se ocupa de temas universales, mucho más allá de nuestras fronteras y también desde aquí un gran abrazo para Francisco y su familia. Con eso nos damos cuenta que las generaciones cambian y precisamente esta generación va a cambiar el mundo. Sí, así debe ser, Camilita. Bueno, perdón, María Camila la Grande. Que descanses, que estés muy bien. Gracias a tus maravillosos padres que te han formado, que te han abierto este camino. Felicitaciones a ellos, a toda tu familia. Y seguiremos en contacto, María Camila.